Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Le saluda Blanca Rodríguez, analista de certificación y capacitación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Ley 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Blanca. Buenos días con todos. Muchas gracias por su participación y atención. Mi nombre es Juliana Morales, soy especialista de la Dirección de Adquisiciones y el día de hoy, como ya lo ha señalado Blanca, vamos a hablar de la Ley 31589, ¿no? Como parte, la Dirección de Adquisiciones, como parte de la Dirección General de Abastecimiento, impulsó el proyecto de ley número 1762-2021, ¿no? Con la finalidad de establecer herramientas específicas y acotadas para la reactivación de obras públicas paralizadas. Es a través de estos insumos que se brindaron como parte de la Dirección General de Abastecimiento que el Ejecutivo aprobó esta ley y se publicó finalmente el 22 de octubre del año 2022. Es decir, ya ha transcurrido un año desde la vigencia de esta norma y entendemos que para las entidades ya ha habido cierto impacto. Pero vamos a recordar y vamos a precisar el día de hoy el procedimiento a fin de que las entidades puedan tener claro los alcances de esta ley a fin de seguir incentivando la aplicación de esta ley para aquellas entidades que cuenten con obras públicas paralizadas. Un poco la finalidad que se tuvo como parte de la Dirección General de Abastecimiento para poder emitir esta ley es que advertimos una problemática muy grande detrás de cada entidad respecto a la ejecución de obras, ¿no? Y es que a nivel nacional se contaba con un gran número de obras paralizadas, ¿no? Y esta paralización muchas veces se puede deber, y esto se advirtió a través de un informe también que recogió, digamos, la problemática, que fue elaborado por la Contraloría General de la República y que recogió cuáles eran las problemáticas que presentaban las entidades respecto a sus obras, ¿no? Se pudo advertir que la paralización se daba por situaciones como, por ejemplo, controversias, por ejemplo, abandono, ¿no? Deficiencias del expediente técnico de obra, algunas otras causas no previsibles en el expediente técnico u otras situaciones que pudieran haber sido previsibles, ¿no? Posteriores al perfeccionamiento del contrato, como por ejemplo conflictos sociales, ¿no? Entre otras situaciones que hicieron que estas obras con las que cada entidad contaba, ¿no? Se hayan visto paralizadas. Y con ello, pues, se haya generado también una deficiencia respecto a un determinado servicio que se tiene que brindar a la población. Como bien saben, ¿no? Los principales benefactores de cada obra, cada bien o servicio que contrata una entidad somos nosotros, los ciudadanos, la población en general, ¿no? Y el mayor interés del Estado, entendemos siempre, ¿no? Que es poder brindar de manera satisfactoria ese bien, servicio o infraestructura en este caso, ya que hablamos de obras paralizadas, ¿no? Para la finalidad pública, ¿no? Entonces, con este marco legal, ¿no? Se pretendió garantizar de algún modo la reactivación de obras públicas paralizadas que forman parte de las inversiones de las entidades sujetas también al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Con esto también se contribuye a dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio, como ya les indicaba, de la población, ¿no?
para que a través de ello se pueda hacer un uso efectivo y adecuado de los recursos económicos del Estado. Bien, entonces vamos a empezar a dar los principales lineamientos de este procedimiento, estos pasos que se han establecido en la ley para la reactivación de obras públicas paralizadas. Primera diapositiva, por favor. La siguiente en todo caso. Ok, muchas gracias. Bien, este marco normativo, como ya les indicaba, establece diferentes herramientas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, pero acotadas a la reactivación de obras públicas paralizadas. Por lo tanto, como consideramos que estas medidas no pueden ser totalmente temporales debido a que es una problemática de algún modo compleja para muchas entidades y que va a requerir cierto tiempo en su aplicación, se han establecido medidas permanentes, es decir, permanentes que trasciendan a través de los años y que las entidades puedan utilizar, ¿no? Constantemente, la Dirección General de Abastecimiento vendrá realizando evaluaciones a fin de ver la efectividad de esta medida y también la efectividad en su aplicación. Es por eso que para nosotros es muy importante brindar estas asistencias técnicas, estos webinars, para que las entidades también puedan a su vez realizar las consultas necesarias, ¿no?, sobre el procedimiento que probablemente ya vienen aplicando, ¿no? Esta ley fue de aplicación inmediata a partir del 23 de octubre del 2022, es decir, no necesitó una reglamentación específica, sin embargo, sí hay que tener en cuenta que se han elaborado bases por parte del organismo supervisor de contrataciones del Estado para la aplicación de los procedimientos que involucran la reactivación de obras públicas paralizadas, ¿no? Como parte de las medidas permanentes, pues, se estableció un procedimiento para primero identificar y luego priorizar las obras que se van a reactivar. Es decir, de un universo de obras paralizadas que una entidad puede identificar, se van a priorizar aquellas que cumplen con los requisitos previstos en esta ley, la ley 31589, y con la finalidad, evidentemente, de proceder, ¿no?, con los pasos necesarios para su reactivación. Otras de las medidas permanentes que se establecen en esta ley es que se brindan herramientas contractuales que definitivamente tienen como característica que el procedimiento sea ágil, ¿no?, para reactivar estas obras públicas paralizadas, ¿no?, y que hayan sido contratadas bajo la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? También se brindan algunas herramientas contractuales, ¿no?, respecto a obras que hayan sido iniciadas bajo la modalidad de administración directa o bajo el régimen de reconstrucción con cambios. Y, bueno, finalmente, si la entidad lo considera, ¿no?, necesario y considera y opta por ya no continuar con la ejecución de esta obra paralizada debido a probablemente la evaluación que se realice y que ésta arroje una situación de complejidad, digamos, que no permita continuar con la ejecución de la obra, se han establecido medidas para que las entidades puedan optar por el cierre de estas inversiones y así puedan contratar el saldo del expediente técnico de obra o de la ejecución de obra, si fuera el caso, ¿no? Vamos a ver más a detalle, más adelante, cuáles son estas medidas, pero de manera general son estos aspectos que componen las medidas permanentes establecidas en la Ley 31589. También se han brindado algunas medidas temporales, como por ejemplo que se registre en el Programa Multianual de Inversiones como inversiones no previstas en el 2023, en todos los casos. Vamos a ver este detalle más adelante para que puedan tener en cuenta qué casos son los que se registran, ¿no? Y otra medida temporal es que se ha brindado un procedimiento especial de selección para la reactivación de obras públicas iniciadas por administración directa en el año 2023. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, para poder iniciar con el paso a paso, primero veamos qué es lo que señala esta ley respecto al concepto de obra pública paralizada, es decir, cómo las entidades pueden saber que se encuentran frente a una
obra pública paralizada para la aplicación de esta ley. En principio, como ya lo indicamos también hace un momento, estas disposiciones van a aplicar para aquellas obras que se han contratado bajo la Ley de Contrataciones del Estado y bajo el ámbito de reconstrucción con cambios. Y para esto es necesario que las obras que van a aplicar este procedimiento cuenten con un avance físico mayor o igual al 40%. Es decir, si una entidad tiene una obra paralizada que cuenta con un avance físico de 30% o de 20%, no va a ser posible aplicar el procedimiento de esta ley. El requisito previsto es que se cuente con un avance físico mayor o igual al 40% para que sea viable aplicar el paso a paso de esta ley, ¿no? Y que adicionalmente pueda contarse con un contrato que esté vigente, ¿no? Pero que no haya reportado ejecución física por 6 meses o más. O probablemente que se trate de un contrato resuelto o nulo. Es decir, que confluya, que el avance sea físico por más del 40% o igual al 40% y que a la vez se trate de un contrato vigente o que no reporte ejecución por más de 6 meses o que se trate de un contrato resuelto o nulo. ¿Ok? En el caso de aquellas obras que se encuentran en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, también aplican estos mismos requisitos, ¿no? Ya que la norma ha establecido que comprende las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, es decir, las conocidas como IRIS. Ahora, señalábamos también que las herramientas previstas en esta ley, la ley 31589, iban a regir también para aquellas obras que se hayan ejecutado bajo la modalidad de administración directa. Para estos casos, la norma ha establecido que estas obras cuenten con un avance físico mayor o igual al 50% y que además no se haya reportado ejecución física por más de 6 meses. Es decir, ambas situaciones deben confluir para poder aplicar las herramientas previstas en esta ley cuando se trate de una obra bajo la modalidad de administración directa. Es decir, que solamente la entidad haya asumido la responsabilidad de llevar a cabo esta ejecución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, veamos ahora entonces cuál es el primer paso una vez identificado cuáles son las obras paralizadas que yo voy a tomar en cuenta para aplicar las disposiciones de esta ley. Veamos entonces cómo se realiza el inventario de obras públicas paralizadas. Lo que me señala esta norma es que las entidades tienen que hacer como primer paso un levantamiento de información. Porque claro, estas obras que se encuentran paralizadas cuentan con un historial, ¿no? Un historial de actividades que se han venido dando hasta el momento de su paralización, hasta el momento de la ocurrencia de esta situación que hizo que esta obra quedara abandonada, que se advirtiera la deficiencia del expediente técnico que evitaba su paralización, por ejemplo, ¿no? O que se suscitaran las solicitudes de aprobación adicionales que probablemente no se hayan aprobado o que tuvieran alguna controversia en específico, ¿no? Entonces, este historial de esta obra, considerando además que hay entidades que obviamente tienen cambios de gestión, es necesario que se evidencie a través de un levantamiento de información y para lo cual las entidades van a tener en cuenta el último informe de avance de obra que se haya emitido respecto de esa obra paralizada. En caso que no se encontrara con este último informe, se va a tener en cuenta la información que se ha registrado en el cuaderno de obra correspondiente durante la ejecución de esta obra, ¿no? En caso de que no se tuviera esta información ni el informe, pues se levantará un acta en la cual se indique el estado situacional, ¿no? Y
digamos, cómo se encuentra esta obra a la fecha actual del levantamiento de información, ¿no? Con todo lo que pudiera ser recopilado en ese momento. Es así que una vez levantada la información, se va a poder hacer un inventario. Y este inventario tiene que ser registrado en el banco de inversiones, en el registro del banco de inversiones, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a poder hacer ese registro? Pues todo el año. En el momento en el que la entidad haya hecho su inventario, va a poder proceder de inmediato con el registro en el banco de inversiones. Ahora, una vez que se ha hecho el inventario, lo que procede es realizar o elaborar un informe de estado situacional. Como se les indicó hace un momento, estas medidas son permanentes. Por lo tanto, las entidades van a poder realizar este levantamiento de información, este inventario y esta elaboración del informe de estado situacional en cualquier momento del año. Este informe debe contener un análisis técnico, legal y financiero, es decir, tiene que ser elaborado por el especialista que conoce más sobre estos aspectos de la obra, ¿no? Este informe va a servir como un documento de sustento para que la entidad pueda adoptar las decisiones, en este caso, la decisión de reactivar la obra pública paralizada y ver la manera en cómo se reactiva. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las opciones que tiene una entidad para poder reactivar esta obra pública paralizada. Entonces, una vez que se ha elaborado el informe de estado situacional, se aprueba la lista priorizada de inversiones. Como mencionamos hace un momento, si bien la entidad puede identificar un universo de obras que tiene paralizada, ¿no? Se va a priorizar, además de ver que cumplan con el porcentaje de paralización establecido en la ley en esta ley, la ley 31589, y además de verificar que sea un contrato resuelto o nulo, ¿no? Se tiene que priorizar las obras que van a ser reactivadas. Y esta priorización también debe ser registrada en el banco de inversiones hasta como máximo el 31 de diciembre del año 2023, en este caso, ¿no? La aprobación de la lista priorizada va a ser realizada por el titular de la entidad, ¿no? A fin de que ustedes puedan tener en cuenta la información respecto al banco de inversiones de la lista de obras públicas paralizadas, pueden tomar en cuenta ese enlace que figura en la diapositiva para poder acceder a esa información, ¿no? Como nota importante, tenemos que decir que las inversiones cuya ejecución de la obra pública se reactiva en este año, en el año 2023, pueden registrarse como inversiones no previstas en el programa multianual de inversión. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces vayamos ya al procedimiento específico. Una vez que ya la entidad identificó las obras públicas que tiene paralizadas, una vez que la entidad hizo su inventario, una vez que la entidad realizó el informe de estado situacional y luego aprobó su lista priorizada de obras para la reactivación. Bueno, sobre esta lista la entidad tiene dos opciones. Primero veamos las opciones que tiene respecto de las obras que están ejecutadas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y la reconstrucción con cambios. Bueno, si la entidad tiene un contrato vigente, tiene dos opciones: reanudar, es decir, continuar con la ejecución de la obra, o resolver el contrato. Si se tiene un contrato nulo o resuelto, ya la entidad puede contratar directamente a un nuevo contratista. Y esta contratación directa, vamos a ver más adelante, que se va a dar en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora, en los casos de las obras que están siendo ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, la entidad va a reactivar esta obra bajo las disposiciones específicas de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Okay? En el año 2023 van a poder aplicar el procedimiento especial de selección, respecto del cual el organismo supervisor de contrataciones del Estado ha aprobado las bases estándar y ha adecuado en consecuencia el SEACE para que se pueda realizar este registro, ¿no? Y
Otra de las opciones que se tiene para reactivar esta obra que ha sido ejecutada por administración directa es que la entidad puede decidir con continuar la ejecución de la obra bajo los parámetros de la Ley de Contrataciones del Estado o resolver el contrato de supervisión y en este último caso aplicará también la contratación directa. Para el caso de supervisión, se faculta en todos los casos la designación de un inspector independientemente del monto de la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos entonces, ya que les hablaba de la contratación directa, muchos se pueden estar preguntando, entonces, ¿qué contrato directamente? Y como les dije, bajo el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Específicamente literal L. Entonces, ¿qué puedo contratar de manera directa si es que se resuelve un contrato, ¿no? Puedo contratar la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, puedo contratar los estudios especializados para la elaboración del expediente técnico de saldo de obra. En el caso de las ejecuciones de obra, puedo contratar el saldo de obra, puedo contratar la supervisión del saldo de obra. Entonces, la ley 31589 está evidenciando que para estos casos específicos yo me voy a poder sostener o me voy a poder apoyar en la herramienta de la contratación directa que brinda la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para ello? Bueno, antes de irme a la contratación directa, lo que tiene que hacer la entidad de forma facultativa, ¿no? Lo que tiene que decidir en todo caso la entidad es si se puede o no invitar a los demás postores que participan en el procedimiento de selección, ¿no? En caso de que decida no hacerlo, se realiza la contratación directa. Veamos, por favor, la siguiente diapositiva. Ok, entonces, para tener un panorama, digamos, más claro respecto al flujo de cómo se reactiva una obra paralizada, veamos aquí este escenario, ¿no? Como ya les indicaba, la entidad aprueba la lista priorizada de obras públicas paralizadas y se encuentra entonces frente a un contrato vigente, que es el primer escenario. Si se tiene un contrato vigente de obra paralizada, entonces se puede, en primer lugar, proponer al contratista la continuidad de la ejecución de la obra, porque es importante que tanto el contratista como la entidad se encuentren de acuerdo. Esta decisión no es unilateral, porque tenemos que tener la voluntad del contratista para que se pueda continuar con la ejecución de la obra y llegar a un arreglo específico, ¿no? Entonces, si el contratista acepta continuar la ejecución de la obra, se realizan las modificaciones contractuales que correspondan, porque muchas veces sabemos que ya al haber transcurrido, ¿no?, cierto tiempo de paralización de la obra, es necesario o va a ser necesario que probablemente se realicen algunas modificaciones, ¿no? No hay límite respecto a estas modificaciones, solo los parámetros previstos en la Ley 31589. Y si el contratista está de acuerdo en continuar con la ejecución de la obra, se reactiva la obra de inmediato. Entonces, continuamos con la ejecución y esperamos que ese 60% o 40% pendiente de ejecutar se pueda lograr a través de este procedimiento, ¿no? La segunda opción frente a un contrato vigente es que se resuelva el contrato. Y esto va a suceder siempre que el contratista no acepte continuar con la ejecución de la obra. Es decir, la entidad le dice, contratista, ¿podemos continuar con la ejecución de la obra? ¿No? ¿Aceptas si realizamos algunas modificaciones contractuales en caso de que correspondan? Si el contratista dice que no, se resuelve de inmediato el contrato de obra. Ahora, respecto a la resolución del contrato de obra, ¿no?, o en caso de que se haya declarado su nulidad, hay dos opciones para la entidad. Uno, que se elabore el expediente técnico de saldo de obra o que la entidad contrate la elaboración del expediente técnico del saldo de obra. En estos casos, la entidad contrata la ejecución del saldo de obra, si fuera la primera opción, a través de la contratación directa, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, pero para esto
Primero, verifica si es posible invitar a los postores que participaron en el procedimiento de selección, ¿no? Que derivó en este contrato que se está resolviendo, ¿no? O en su defecto se contrata directamente a un proveedor para las situaciones ya previstas que se han mencionado hace un momento, según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, la contratación directa, para que con ello se pueda reactivar la obra. Entonces, tenemos aquí, este flujo es muy importante y también muy didáctico, de repente para las entidades, para que puedan tener en cuenta cuáles son las vías, ¿no? En síntesis de lo que dice la ley 31589, cuáles son las vías que puede optar para la reactivación de las obras públicas paralizadas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, veamos ahora respecto a la ejecución contractual misma, ¿no? Esta ley ha dispuesto que se puede contar con una junta de resolución de disputas. Y esta figura va a ser obligatoria siempre y cuando existan nuevos contratos para el saldo de obra, cuyos montos sean mayores o iguales a 5 millones de soles, ¿no? Y va a ser facultativo para los contratos que hayan sido reanudados. Esta figura es muy importante porque va a permitir contar con una herramienta que podría evitar llegar a una controversia mayor durante la ejecución de la obra, porque lo que se quiere cuando ya yo estoy continuando con la ejecución para reactivar una obra paralizada es que no se vuelva a paralizar por alguna controversia específica que pudieran tener el contratista y la entidad. Ahora, respecto a las medidas cautelares, sabemos que en algunos casos la interposición de estas medidas dilata de algún modo o paraliza la ejecución de las obras públicas, ¿no? Y con esto evidentemente se afecta el interés de la obra y la economía del país, por lo tanto, porque si nosotros tenemos en cuenta que esta situación puede repetirse en diferentes obras a nivel nacional, pues definitivamente esto genera un impacto mayor de manera económica a nivel nacional, ¿no? Entonces, las reglas especiales que dispone el 31589 es que se delimite definitivamente la competencia jurisdiccional, que se cuente con plazos acotados para el procedimiento, que se exijan también garantías como contracautela, se brindan reglas específicas para el emplazamiento a la entidad y que se evalúe definitivamente el perjuicio contra el interés público. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como pueden advertir de lo que ya hemos dicho en las diferentes láminas de esta exposición, la ejecución contractual en las obras de las cuales las entidades han decidido continuar va a contener las mismas fases. El perfeccionamiento del contrato, en caso de que se suscriba un nuevo contrato, ¿no? La ejecución de las prestaciones y finalmente la culminación del contrato. Es ahí a donde queremos llegar, a que se culmine con la ejecución de la obra. Para ello, esta misma ley ha establecido que se pueden aplicar las diferentes opciones y herramientas que brinda la Ley de Contrataciones del Estado también durante la ejecución contractual, ¿no? Como la aprobación de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, ampliaciones de plazos en caso de que fuera necesario, ¿no? Y algunas otras modificaciones siempre que estén en el marco de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y para el caso de las controversias, contamos con tres vías alternativas que son la conciliación, el arbitraje y además la Junta de Resolución de Disputas para el acompañamiento, en este caso, de la ejecución de la obra reactivada con la debida distinción que se ha mencionado en la diapositiva anterior, ¿no? Vale recalcar que es obligatorio para los nuevos contratos para el saldo de obra cuyos montos sean mayores o iguales a 5 millones y facultativos para aquellos contratos reanudados. Entonces, lo que no se quiere a través de estas disposiciones o lo que se pretende impulsar es que la viabilidad de continuar con la ejecución de una obra paralizada o reanudarla no se vea afectada por una posible nueva paralización, ¿no?
por alguna controversia. Entonces es importante llamar a las partes al mejor entendimiento para que puedan continuar con la ejecución de su obra, ¿no? Y respecto a los aspectos técnicos, puedan ponerse de acuerdo a fin de verificar si es necesario reducir, ampliar o aprobar prestaciones adicionales. Muy bien, creo que con esto hemos llegado a la última lámina de la exposición y vamos a dar pase nuevamente a Blanca porque me parece que hay algunas consultas que podríamos absorber para poder ayudar un poco más al mejor entendimiento de de las disposiciones de esta ley, ¿no? La ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. Muchas gracias. Gracias, Juliana, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué acciones se deben realizar para reactivar una obra paralizada de 40 millones de soles? Ok, lo hemos visto hace un momento en una de las primeras láminas. Lo primero es que la entidad pueda verificar, ¿no? Si esta obra, siempre que se haya realizado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, cuente con un 40% o más de ejecución, ¿no? Y que, es decir, de avance de obra, ¿no? Y que a su vez se trate de un contrato resuelto, nulo o en este caso, ¿no? Que ha reportado o que no ha reportado avance físico de su ejecución, ¿no? En los últimos 6 meses. Para el caso de obras que se dan bajo la modalidad de administración directa, pues el avance que se requiere, el porcentaje de avance es un poco mayor al que se pide en caso de obras bajo la Ley de Contrataciones del Estado y es el 50%, ¿no? Se debe verificar entonces que esta obra paralizada cumpla con los requisitos establecidos, ¿no? En esta ley, la Ley 31589, y que luego de ello las entidades puedan realizar una identificación, un levantamiento de información, un informe de estado situacional con la finalidad de aprobar una lista priorizada de obras paralizadas que van a ser reactivadas, ¿no? Con la consecuente o con el consecuente uso de las herramientas que se han mencionado el día de hoy, como es ofrecer al contratista la continuidad de la ejecución de la obra, ¿no? Con las modificaciones necesarias, para lo cual evidentemente se suscribirán las adendas correspondientes, o en su defecto, si el contratista no se encuentra de acuerdo, pues resolver el contrato y proceder, en todo caso, a la contratación de la elaboración de los saldos de obra, así como de supervisión y de elaboración de expediente técnico de obra. Siguiente pregunta, por favor. ¿Desde qué año compete la reactivación de obras paralizadas? Entiendo yo por esta pregunta que se refiere a la vigencia de la Ley 31589, es decir, desde qué año se pueden aplicar sus disposiciones. Como se indicó anteriormente, esta ley fue publicada el 22 de octubre del año 2022, por lo tanto, a partir del día siguiente ya se encontraba vigente, al no requerir una reglamentación específica para su aplicación. Esta norma fue de aplicación inmediata y a la vez, como estas alternativas que se brindan en esta norma son permanentes para que las entidades puedan ir permanentemente evaluando qué obras requieren activar, entonces actualmente nos encontramos frente a una norma vigente que desde el año 2022 se ha podido iniciar estas actividades para la reactivación de estas obras paralizadas y, bueno, se encuentran las disposiciones para uso permanente por parte de las entidades públicas, ¿no?
Siguiente consulta, por favor. ¿La ley 31589 es solo para obras? ¿No podría ser aplicada a bienes y servicios? En efecto, la ley 31589 es específicamente para obras, ¿no? Esta ley, como se indicó al inicio, tiene por finalidad establecer el marco legal que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas, que formen parte a su vez de las inversiones de las entidades que están sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Por lo tanto, sus disposiciones solo son aplicables en aquellos objetos vinculados a la ejecución del saldo de obra, ¿no? Es decir, y aquí precisamos, los servicios de consultoría de obra, como son la elaboración del expediente técnico y supervisión de ejecución de obras, así como la propia ejecución. Es decir, no aplica para bienes ni tampoco aplica para otro tipo de servicios en general, ¿no? ¿Y esto por qué? Como ya se indicaba al inicio, es porque detrás del impulso de esta ley se pudo identificar que una gran problemática era justamente la paralización o la gran cantidad de obras paralizadas que se tienen a nivel nacional, ¿no? Entendemos que ya a la fecha, con la aplicación de esta ley, se han venido reactivando algunas obras que se encontraban paralizadas, ¿no? Pero esperamos, a través también de la inducción de este webinar, que se puedan seguir aplicando estas herramientas, ¿no? De manera eficiente por parte de las entidades para alcanzar una efectiva reanudación de estas obras. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre paralización y suspensión de la obra? Ok, para efectos de esta ley, las obras públicas paralizadas son aquellas que forman parte de las inversiones, como ya se indicó hace un momento, de las entidades que están sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Que luego del inicio de su ejecución física no fueron concluidas, ¿no? Y se encuentran a la fecha paralizadas. Como se indicó, puede esta paralización deberse a, por ejemplo, incumplimientos contractuales, deficiencias del expediente técnico de obra, pueden deberse a que la obra fue abandonada. Estas situaciones específicas en las que una obra puede haberse paralizado se encuentran también previstas en el artículo 2 de la ley 31589, ¿no? Que pueden también verificar, ¿no? Entonces, se trata de una obra que inició su ejecución, pero que no fue concluida por alguna de estas problemáticas, ¿no? Y que obviamente a la fecha, o como para entenderla como obra paralizada, se cuente con una ejecución de un porcentaje mayor al 40 o 50%, dependiendo de la modalidad de contratación que se haya tenido, ¿no? Por su parte, la suspensión del plazo de ejecución de obra es una figura regulada en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante la cual cuando se producen eventos que no han sido atribuibles a las partes que originen esta paralización de la ejecución de prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual hasta que se culmine con dicho evento. Es decir, es una suspensión temporal, ¿no? Y acordada por ambas partes. No viene a ser el mismo concepto que recoge la ley 31589 respecto de la paralización de una obra propiamente dicha. Y recordemos que las herramientas que establece esta ley, la ley 31589, son únicamente para las obras paralizadas, no suspendidas, ¿ok? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuándo se considera una obra paralizada? Ok, aquí me remito un poco a la pregunta anterior. Me parece que aquí sí se está repitiendo un poco esta pregunta, ¿no? En el caso de obras paralizadas, solo para recordar, ¿no? Son aquellas que forman parte de las entidades que están sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. En el caso de que estas obras se hayan contratado bajo la Ley de Contrataciones del Estado o Reconstrucción con Cambio, cuenten con una ejecución mayor o igual al 40% y que no se haya reportado ejecución física durante los últimos 6 meses. Y para el caso de contrataciones bajo administración directa, el porcentaje de avance debe ser 50%, igualmente que no hayan reportado ejecución en los últimos meses, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Todas las obras públicas paralizadas tendrán financiamiento?
Sí, en efecto, esta ley establece que la implementación de lo establecido en esta ley, es decir, para que las entidades puedan reanudar sus obras paralizadas, ¿no? Son con cargo al presupuesto institucional de las entidades correspondientes, por lo que cada una de estas entidades tendrá que evaluar, ¿no? Cuál es el financiamiento que necesita, ¿no? Respecto al porcentaje que requiere o que está pendiente de ejecutarse de esta obra paralizada, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Si no se pudo incluir la obra hasta diciembre del año que pasó, ¿se puede incluir dentro del año siguiente? Sí, en efecto, ¿no? Como se trata de una medida permanente, ¿no? La aprobación del listado de obras priorizadas en este caso, ¿no? Se efectúa como máximo el 31 de diciembre de cada año fiscal. Es decir, que este año es hasta el 31 de diciembre del año 2023, ¿no? Por lo tanto, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la ley 31589, ¿no? Se podrá aplicar el procedimiento que se ha comentado el día de hoy, considerando que es una medida permanente. Siguiente consulta, por favor. Sí, última pregunta, dice. Una obra que se encuentra suspendida por más de 6 meses, ¿califica como obra paralizada bajo el supuesto de contrato vigente sin reportar ejecución física por 6 meses a más? Ok, aquí tengamos en cuenta lo que se indicó hace un momento también en una de las consultas ya formuladas, que la que la suspensión del plazo de ejecución de la obra es una figura regulada en el reglamento, ¿no? En la que ambas partes se han puesto de acuerdo para suspender la ejecución de la obra debido a un evento que no ha sido atribuible a ninguna de las partes. Por lo tanto, es una figura específica y diferente a la prevista en esta ley 31589, que nos habla de una paralización. Los eventos por los cuales se puede haber paralizado una obra generalmente tienen que ver con una problemática específica, ¿no? Una problemática que puede ser también incluso, ¿no? Que puede tener una connotación social o que pueda haberse evidenciado una deficiencia en el expediente técnico de obra, o que existan adicionales, por ejemplo, que se hayan quedado pendientes de su aprobación, ¿no? O sujetos a alguna controversia específica, ¿no? Entonces, no se puede equiparar el término de una obra con contrato suspendido, ¿no? Bajo el marco de lo previsto en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con el término de una obra pública paralizada como tal, para poder realizar los pasos previstos en la Ley 31589, ¿no? Me parece, Blanca, haber escuchado que con esto llegamos a las preguntas finales, a la Así pregunta es. final. Sin embargo, quisiera que tengan en cuenta que en todo momento nosotros, como parte de la Dirección General de Abastecimiento, nos encontramos dispuestos a brindar las asistencias técnicas que sean necesarias para conseguir la más eficiente aplicación de estas disposiciones que hemos tocado el día de hoy. Agradecemos muchísimo su atención. Les pido desde aquí que sigamos en conjunto trabajando por la reactivación de estas obras públicas paralizadas que van a beneficiar definitivamente a la ciudadanía, a nosotros y al interés público sobre todo, ¿no? Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente, Juliana, por la participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia en línea, Ley número 31589, ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mes.gov.pe, el mismo que en este momento va a aparecer en pantalla. El video de la conferencia será publicada en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.